Nos metemos en el bloque 1 que vamos a hablar de viejas fronteras y nuevos conflictos. Nos preparamos, bueno, un tema que la provincia de La Rioja, recién lo estaba charlando me mandé unos mensajes con una fuente extremadamente de confianza en el gobierno y me hablaba de algunas cuestiones limítrofes y va a esperar el informe, Juan. Una breve intro. Ahora vamos a ver un video, lo vamos a escuchar a Quintela porque empezó todo. Vos sabés que, bueno, a mí me gusta el periodismo de investigación, es lo único que realmente disfruto y tengo un problema, cuando investigo algo, no me lo puedo sacar de la cabeza, me despierto a mitad de la noche pensando. Y acá encontré un súper tema, o sea, algo que es latente, que hay otra gente que estudió antes, pero es un súper tema realmente. No puedo creer que esto no sea parte de la agenda de todos los días de La Rioja. ¿Cómo empecé a investigar? Vamos a ver un videito. Que a mí me sorprendió cuando lo tiraste sobre la mesa y se me vino Ricardo a la cabeza. A la cabeza y digo, sí, bueno, esto el gitano lo está tirando, lo está debatiendo, que yo creo que es el tema de discusión para lo que sigue. No, totalmente. Aparte es un tema que los dos grandes impulsores en el pasado de este tema fueron Carlos Saúl Menem y Raúl Galván. Con lo cual tendría que ser un súper tema que nos pusiera a todos en la misma línea, peronistas, liberales, libertarios, radicales. Tendría que ser un tema de Estado de La Rioja. Tengo muchas dudas todavía, digamos, lo que tengo son opiniones parciales porque es muy grande, pero me parece que es un tema en la que La Rioja tiene cierto fundamento para salir a pelear y decir, che, acá hay algo que está fallando. Arranquemos con el video de Quintela, que es el que puso en la agenda al tema, y después te voy contando lo que fui encontrando. Si vos tenés en cuenta que la mina más importante que tiene el país, que es José María, que está en el límite de Argentina, que otrora fue riojana. Correcto. Fue riojana, eso sí. Se entregó en un convenio ilegítimo e ilegal entre dos gobernadores, Gómez e Iribarren. Que eso habría que discutir y lo vamos a discutir en el transcurso posiblemente el próximo año, porque queremos compartir con la hermana provincia de San Juan el espacio que nos fue sustraída a la provincia de La Rioja. Pero es otra discusión. Sí, y ya lo planteó en algún momento. Sí, también. Lo planteé en algún momento. Esa mina va a requerir 4.000 trabajadores para la construcción de toda la estructura minera de la José María. Y luego, después de 4 años de trabajo, que tiene que ver con la obra civil, tiene que ver con la construcción de caminos, con la construcción, con la obra de energía, de agua, etcétera, con casas, con viviendas, con hospitales, con escuelas, porque va a ser es una mina que tiene 30 años de explotación aproximadamente. Esa mina después queda con 1.200 trabajadores. Esos 1.200 trabajadores, salarios que tienen el bolsillo, se consume en una comunidad, por ejemplo, el Valle del Bermejo. Va a faltar Villa Unión, por ejemplo. Guandacol, Villa Unión. Hasta ahí está bien, más o menos. Quintela plantea bien el tema. Yo te voy a aclarar antes de arrancar que no es que soy antiminero, pero tengo sospechas de la minería. Tengo mis dudas. Pero más allá de eso... ¿Sospecha en qué sentido? Sospecha, me genera sospecha. Tengo mi sospecha de que a largo plazo genere más desarrollo que problemas, que reprimarice las economías. Sospecho porque... No sé qué pasa en esos lugares. Son paraestados, digamos, son lugares en los que el Estado no puede controlar ni saber a ciencia ciencia. Te tiro un tema para que lo desarrollemos. Y es más, lo vamos a tocar en el último programa, aunque sea así medio pesado el tema. Hay que distinguir bien entre desarrollo y crecimiento. Claro, obvio. Yo siento que la minería te produce crecimiento. Crecimiento y no sabemos si desarrollo. ¿Cuál es el potencial de desarrollo? Porque vos tenés que tener abierta varias aristas potenciales respecto a esto. O sea, me parece que por ahí debe venir un poco... La mayoría de las zonas fuertemente mineras en el mundo no se desarrollaron, digamos. Ahora empezó a haber desde hace algunos años cierta conciencia de la industria minera de que eso les genera mala imagen. Entonces, por ejemplo, ahora... Veladero, en el departamento de Iglesia de San Juan, está dejando más plata de la que dejaba hace unos años, digamos, claro. ¿No? Y hacen más obras y van y hacen RCE, planes de responsabilidad social empresaria, y buscan un poco lavar su imagen. Hay que decir también que lo que mejoró la industria minera fue no por voluntad propia de la industria minera, sino a fuerza de
los que están en contra de la megaminería, que fueron los que hicieron que los procesos mejoren y forzaron un montón de cuestiones, porque si vos ves lo que... El reclamo social, digamos. Claro, por supuesto, el reclamo social, ¿no? Que están tan... digamos que tienen tanta mala prensa los que luchan contra la megaminería, que son los que van logrando que en los puntos los que mejoren. A mí me genera sospecha, digamos. Si es que, porque, por ejemplo, dice Quintela, van a generar 4.000 puestos de trabajo. ¿Y después qué? Digamos, cuando se van, ¿qué pasa? Digamos, también corre el riesgo de que hayan economías duales. Como a mí me pasó, yo fui a visitar hace muchos años con Greenpeace Añelo, que es el corazón productivo de Vaca Muerta, digamos, ¿no? Sí. Que era un pueblito que de repente se empezó a desarrollar. Y me acuerdo de hablar con una docente y decir, yo no puedo ir salir a comer porque los precios están atados a la industria minera. Y yo tengo precios atados el salario estatal, Entonces claro. Eso genera lo que se llama economía dual, que es un sector, un grupo... Consume en dólares y el otro en pesos. Exactamente. Consumo bimonetario. Exactamente. Bueno, Chile logró cierto desarrollo a partir de una mina tras del otro. Chile tiene más controles que en Argentina. En Argentina hemos tenido accidentes, por ejemplo, en la misma Veladero, con la policía minera de San Juan en la mina y aún estando in situ sin posibilidad de controlar qué es lo que estaba ocurriendo. Donde está la Barrick, que es la que viene por el río San Juan, que es la que se tuvo no sé si es río San Juan. Viene por Hachal, porque es Hachal, de donde es la madre de mis hijos, de 3 de mis hijos. Hubo un conflicto y el tema social es lo que frenó o lo que hizo que la Barrick ponga un parate. Estuvo la producción, digamos. Estuvo cerrada durante un tiempo. Claro, sí, y de ahí se tomó un nuevo esquema de producción. Bueno, y parte de la zona que reclama Quintela es Hachal. Bueno, vamos a tomar Hachal, por fin. Yo lo único que te voy a pedir... Por fin nos vamos a desquitar. Tengo mucha info, cortame, preguntame. Esa es la investigación que publicamos. Perdóname, te doy un tema que me interesa muchísimo. No, por supuesto, y es muy interesante el tema. Y que está linkeado a algo que vamos a ir viendo en los próximos programas, que también es la reforma laboral, porque los 3 sectores en los que está creciendo y se espera mucho crecimiento del gobierno de Milei son servicios financieros, minas y canteras y petróleo y gas, que son 3 sectores que no generan mucha mano de obra. Es el histórico debate con el campo. Bueno, tierras raras es parte del sector minas y canteras, sí. Que es el mismo dilema con el campo. Genera dólares, pero no genera trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos trabajar a los argentinos si solo se desarrollan esos sectores, ¿no? Bueno, esta es la investigación que publicamos en Metaverso. Es el inicio, es muy larga la investigación, pero es el inicio. Para mí me quedan muchas dudas, muchos archivos que recorrer. De hecho, esta mañana fui al archivo de la gobernación y estaba cerrado. Y aprovecho para saludar a la gente del archivo de la legislatura, porque ni me preguntaron qué estaba haciendo, para quién era, si era sanjuanino, porteño, riojano. Me trataron espectacularmente bien. ¿En la legislatura? Sí, ahí en Copiapó y Rivadavia, digamos. También estuve en el archivo histórico, también me trataron recontra bien, me buscaron diarios viejos del Independiente. Nada, un lujo. Así que, bueno, estos son algunos de los archivos que fui encontrando. Te voy a hacer un mini raconto de cómo llegamos a... El dilema es porque en el año 68 las cúpulas militares... o sea, el gobierno militar de La Rioja y el gobierno de San Juan firmaron un acuerdo limítrofe que fue mucho más beneficioso para el gobierno de San Juan que para el gobierno de La Rioja. Y de ahí se disparan 2 debates. Uno, si es válido un acuerdo firmado sin intervención de órganos democráticos, es decir, un gobierno democrático, una legislatura democrática y demás. Esa es la noticia que encontré en el Diario Independiente de 1968. Todo el acuerdo se hizo a espaldas del pueblo, digamos. Esta es la única noticia. Yo revisé todo el archivo del Independiente del 68 y esta es la única nota que encontré, digamos. Un anuncio que casi no tiene detalles y a su vez se abre otro interrogante, que es quién tiene jurídicamente y técnicamente derechos fundamentalmente sobre 2 zonas. Esa zona minera del noroeste, digamos noroeste de San Juan, suroeste de La Rioja, que históricamente era de La Rioja, o por lo menos La Rioja reclamaba, y también una discusión sobre Ischigualasto, sobre el Valle de la Luna. Te paro. El reclamo que yo... Ojo, estoy hablando con impericia técnica en el tema, por así decirlo. Toco un poco por lo que escuché y lo que vi que un poco Ricardo llevaba adelante.
el debate está planteado en la circulación para llegar al modelo de explotación. Pasa por territorio riojano. Hoy José María, hay dos grandes proyectos en esa zona minera, que son José María y Filo del Sol, digamos. José María, que es la que está más avanzado, dicen que va a hacer caminos por San Juan, pero hoy hace caminos que pasan cerquita de Guandacol, digamos. O sea, y no presentaron estudios de impacto ambiental, obviamente no dejan dinero a la provincia. Dijeron en algún momento que iban a emplear gente de Guandacol, creo que hoy emplean 13 personas, una cosa así. Tengamos en cuenta, todavía no estamos en la etapa de desarrollo fuerte, digamos, pero por ejemplo, esos caminos que generan polvo, por decir algo, sí, no hicieron estudio de impacto ambiental. Yo me quedé a dormir una noche. Se ve. Bueno, pero me parece que lo que se ve, no sé si es José María o un proyecto que ya se está realizando ahora, que no me acuerdo el nombre. Sí, que ya se está realizando, digamos. Que no es Veladero, sino el otro gran proyecto que tienen en... Ay, ¿cómo se llama? En el mapa se ve, digamos. Sí, bueno. Sí. No sé, me parece que lo que se ve es otro proyecto. Sí, pero es una explotación minera. Es una explotación minera, exactamente. Digamos, ¿cuál es el nivel de impacto sobre Guandacol? De todos modos, que están todos por debajo, digamos, del paralelo 30, al norte del paralelo 30, que es lo que una comisión, que ahora vamos a ver los resultados, que hizo este informe en el año 74, que encontré, y que dicen, al norte del paralelo 30, San Juan no debería tener nada, básicamente es la conclusión. Y más o menos a 28 grados está José María y esta otra mina, que me sale Guacalera, pero no... Bueno, no quiero ponerme a buscar porque voy a estar un rato. Mini repaso histórico, desde siempre hubo... digamos, estuvo indefinidos los límites entre La Rioja y San Juan. A fines de 1870 San Juan quiere vender unas tierras fiscales que La Rioja decía que eran propias. Fue el primer intento de armar una comisión y finalmente en la década de 1880, a fines de 1880, se juntan los dos gobernadores y dicen vamos a tratar de llegar a un acuerdo y si no llegamos a un acuerdo sometemos a un arbitraje de la presidencia. No alcanzan un acuerdo, lo notifican a quien era presidente en ese momento, Miguel Juárez Selman, para que llegue haga un arbitraje, llegue a un laudo, digamos, una solución, pero la Revolución del Parque, año 1890, no lo terminan derrocando, pero terminan haciendo que renuncie y asume Carlos Pellegrini. Uno de los que participa de esa Revolución del Parque, un famoso riojano, Pelagio Beluna, de origen radical, que 20 años más tarde, año 1908-1909, le da un mandato a La Rioja para que negocie con San Juan un acuerdo. Acá esto es fundamental. Primero porque fue el gobierno de San Juan el que toma la iniciativa. San Juan nombra a un ministro de la Corte de San Juan, Patricio Terni se llamaba. Se junta con Pelagio Beluna, con los equipos técnicos, hacen un análisis durante mucho tiempo de mucha documentación y llegan a un acuerdo. Ese acuerdo es reivindicado por la gobernación. Ese acuerdo era mucho más beneficioso para La Rioja que para San Juan, pero hay una cuestión. No lo ratifican las legislaturas. Este dato es clave. Claro, no hay legislación que respalde ese hecho. Hay un acuerdo, pero no está ratificado por las legislaturas. En el año 36 le dan a... Claro, como un compra y venta sin escribano. Algo así, digamos. Las constituciones de las dos provincias dicen que para modificar los límites tienen que intervenir las legislaturas provinciales. Lógico. Pero había cierta paz en las provincias al punto de que en el año 36 comisionan a un riojano, Luna Valdés, de apellido Félix Luna Valdés, para que haga un informe de la situación limítrofe de La Rioja, y él dice, no hay conflicto, hay paz, estamos en armonía con San Juan, digamos. ¿Por qué? Porque si bien ese acuerdo no había sido ratificado por la legislatura, en su momento hubo consenso democrático. Pero yo encontré un informe del año 1958, de la legislatura de San Juan, que dice, ojo, nosotros no ratificamos el acuerdo porque iba en contra de los intereses de San Juan. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dije? Hubo un primer intento de llegar a un acuerdo, no se llegó. En el año 1911 alcanzan un acuerdo, gobiernos democráticos, sí. Pelagio Beluna, que después sería vicepresidente del primer gobierno electo por voto universal, entre comillas, porque todavía no votaban las mujeres. Fue presidente entre 1916 y 1919. Y no pasa nada en el medio hasta que en el año 1967, con un gobierno militar,
la dictadura de Juan Carlos Onganía dicta una ley, en realidad un decreto ley, porque Onganía había cerrado el Congreso, y dice, se crea la Comisión de Límites y todas las provincias se ponen a negociar. Entonces La Rioja designa 2 representantes. Uno es Roberto Catalán, tristemente célebre en ese momento. El interventor de La Rioja era Guillermo Iribarren, y Catalán era su ministro de Gobierno e Instrucción. Ese era el cargo que tenía. Y San Juan, esto es clave también. La Rioja, que pone un representante político, Roberto Catalán, después tristemente famoso, va a ser condenado por violación de derechos humanos, por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Una persona espantosa, según lo que cuentan muchos testigos de lo que fue esa época. Y San Juan es mucho más inteligente y pone en esa comisión a Horacio Videla y a Rogelio Díaz Costa, que ustedes dirán quiénes son. Videla había sido vicegobernador de San Juan, pero era un historiador que venía investigando el tema de límites y había escrito un libro diciendo La Rioja nos está cagando a los sanjuaninos. Y Rogelio Díaz Costa era otro historiador que venía estudiando el tema. Entonces La Rioja pone un representante político y San Juan pone 2 historiadores que conocían muy bien el tema. En enero del 68 empiezan a trabajar las comisiones técnicas, y en marzo, o sea, ni siquiera 3 meses después, dice, ya está, llegamos a una solución, y La Rioja termina entregando Ichigualasto, entregándose el sector minero, y se queda supuestamente La Rioja con el cerro y con el glaciar El Potro. Digo supuestamente porque ahora vamos a ver el Potro, que es otro... está un poquito en discusión. Glaciar binacional, que está mitad de Chile y una porción chiquita queda del lado riojano. Ahora, ¿qué pasa? Paz y amor hasta que vuelve la democracia en el año 73, y a fines del 73 la legislatura riojana, ya con gobierno democrático, cuando se da cuenta que ese acuerdo era perjudicial para La Rioja, y ahora vamos a ver por qué era perjudicial y por qué hay argumentos históricos para decir a La Rioja la cagaron, saca una ley a fines de diciembre. En realidad lo que hacen es analizar todos los decretos, leyes de 290... ¿Qué año fue lo de la dictadura cuando ratifican? 68. 1968 se firma el acuerdo. Sí. No, pero ratificación, 1976, dictadura. ¿Cómo ratificación? ¿Desde qué año la dictadura? Del 66 al 73 fue lo que se llamó la Revolución Argentina, digamos. Claro, pero me refiero a las ratificaciones de los límites que me decís. O sea que en 1968 firman el acuerdo y sale una ley de Onganía, no del Congreso, de Onganía, que dice, esto está bien, esto es ley, los límites ahora de La Rioja y San Juan van a ser los del acuerdo que firmaron los gobiernos militares de La Rioja y de San Juan. Eso lo ratifican durante el proceso. Claro. Bien. Apenas vuelve la democracia en el 73, la legislatura de La Rioja se pone a analizar todos los decretos leyes que había sacado el gobierno de Iribarren. ¿Y qué hacen? Sacan una ley que lamentablemente no la traje, me hubiese gustado mostrárselas, que es la ley, ya le voy a decir el numerito, 3468, en la que declara nulo y sin valor el acuerdo firmado con San Juan, ordena que sea el acuerdo desechado en todas sus partes, ordena el retiro inmediato de todos los mapas, croquis, ilustraciones que estén hechos con el trazado de ese acuerdo, y prohíbe que toda la cartografía que circula en La Rioja tenga ese acuerdo. Es decir, La Rioja, apenas vuelve la democracia en La Rioja, dice, eso no va. En paralelo, en el 74, Raúl Galván, entonces diputado, padre de Gustavo y Guillermo Galván, actuales dirigentes radicales. Guillermo Galván, funcionario del Ministerio de Seguridad que hasta hace poquito conducía Patricia Bullrich, presenta un proyecto en el Congreso para anular la ley de Onganía que había fijado esos límites. Es aprobado en diputados, pero no llega a ser aprobado en el Senado, y después finalmente viene el golpe de Estado del gobierno de Isabel Perón y ya no hay posibilidad de avanzar. Claro. Y en los años que siguieron, ahora vamos a llegar a la parte de los argumentos históricos. En los años que siguieron, se siguieron presentando proyectos de ley en el Congreso para derogar la ley de Onganía. Es decir, que La Rioja democrática siempre manifestó su oposición. En el año 92, Raúl Galván vuelve a presentar otro proyecto. En el año 2006, en el Senado, Carlos Saúl Menem presenta un proyecto para derogar la ley de Onganía, y en paralelo en la Cámara de Diputados, los 4 diputados peronistas, que eran
Mario Santander, Alejandra Oviedo, Julio Martínez, o sea, tenemos peronistas radicales, y Eduardo Adrián Menem, o sea, el hermano de Martín Menem, sí, presentan un proyecto también para derogar la ley. 2010, Carlos Saúl Menem vuelve a presentar otro proyecto para derogar la ley de Onganía. Es decir, radicalismo y peronismo históricamente en Argentina estuvieron en contra de este acuerdo fijado por las cúpulas militares de La Rioja, de San Juan y de Argentina. Con lo cual, esto que está diciendo Quintela no es un capricho de un gobernador. Yo entiendo que la motivación de Quintela seguramente debe ser económica, pero hay un reclamo histórico de la provincia de La Rioja que compartían radicales y peronistas y que hoy debería ser algo compartido tanto por el oficialismo quinterista como por los libertarios, porque si los libertarios le hacen honor a sus antepasados, a Carlos Saúl Menem y a Raúl Galván, deberían apoyar el reclamo del gobernador Ricardo Quintela, que ahora, si querés, repasamos los argumentos históricos que tiene La Rioja. Cuando fuiste a la legislatura, vos sabés que yo sé que está el mapa, que vos decís que funciona, como debe ser, digamos, con la pertenencia. El mapa, claro, porque La Rioja dice, bueno, yo encontré este documento que es muy valioso, es del año 74, ¿por qué? Porque cuando en el 73 La Rioja saca la ley, ahí Maca tiene ¿Lo tenemos? Sí, tiene algunas tapitas y tiene el borrador de esto, que es muy interesante, que también lo encontré buscando. Mirá, está el borrador de este informe. ¿Por qué? Porque le encargan a una comisión que la encabeza Delfor Brizuela que analicen... ¿El papá de Pocho? Claro, creo. No quiero ser cagada, vos lo debes saber mejor. Sí. Es Delfor A. Brizuela y Guillermo Douglas Rincón y Santirso, digamos. Santirso, que fue intendente. Son los diputados que integran, y también está Ramón José Díaz. ¿Qué hacen? Le encargan a una comisión Ramón Díaz fue secretario académico, aparte de la Universidad Nacional de La Rioja. No sé si fue presidente del Consejo de Educación, que no era ministerio, era Consejo de Educación. Claro, estaba también Ricardo Mercado Luna en la comisión. Les encargan investigar el tema, hacer un buen informe del tema. Y hacen un laburo, pero realmente de puta madre. Y ellos empiezan a ver... ¿Qué tema? Sí, perdón que me aparto de lo periodístico, pero hacen un análisis impresionante en el que básicamente analizan dos cosas. Por un lado, la validez de un acuerdo firmado entre gobiernos militares. Y acá me quiero salir del rol de abogado, de comunicador. Los límites entre dos provincias no los pueden fijar un gobierno militar. Me parece que es un tema de... Ni siquiera habría que argumentar técnicamente. ¿Por qué? Porque más allá de que la Constitución dice que el Congreso debe fijar los límites, y en este caso, si bien hay una ley, no es el Congreso, fue Onganía el que... ¿Qué es lo que pasa? Hay una discusión técnica, que es que siempre que termina una dictadura hay un quilombo de qué hacemos con las leyes. Porque una cosa son las leyes que tienen, digamos, cierta sensibilidad, digamos, política, pero también las dictaduras dictan leyes que tienen que ver con el día a día, y vos no podés paralizar la continuidad de un país. Imagínate, no sé, saca una ley sobre regulación de, no sé, los alquileres, de los comercios. Imagínate el quilombo si un día dicen, no, todas estas leyes tienen cero valor. No, se te arma un quilombo jurídico, administrativo. Entonces, en general, la solución que han dado los gobiernos democráticos es legalizar la mayoría de las leyes que venían de las dictaduras. Pero en este caso hay una constitución que en su artículo 75, creo que es inciso 15, pero puedo estar pifiándola con el inciso, dice que la fijación de límites es una atribución exclusiva del Congreso, no dice del Poder Ejecutivo a través de una ley, ¿entendés? Y a su vez, las constituciones de San Juan y de La Rioja dicen que cualquier modificación a sus límites tienen que ser aprobadas por las legislaturas. Y en este caso no intervinieron ninguna de las dos legislaturas, sino que fueron gobiernos militares, el de Iribarren en el caso de La Rioja y el de Gómez en el caso de San Juan. Entonces ahí tenemos una discusión jurídica de La Rioja, dice... Esto es anticonstitucional, esta ley de Onganía no vale. Y citan esta comisión un montón de constitucionalistas famosos, ¿no? Cuatro de Copas, los tipos por los que yo estudié Derecho, dando un montón de fundamentos para decir esta ley no es válida. ¿Y qué hace esta comisión? Defender el acuerdo limítrofe que había hecho en su momento Pelagio Beluna
con Patricio Terney. ¿Estás mareado o...? No, porque vengo hablando yo a full. vengo... Y ahí lo que se empiezan a ver son los fundamentos históricos de por qué La Rioja dice que esta zona le corresponde. Y están muy buenos los argumentos. Voy a repasar algunos, digamos. En primer lugar, hay un libro que se llama Libro de Fundación de La Rioja. No encontré bien quién es, pero Víctor Robledo, que me ayudó y le agradezco con la investigación. Él cree que es de Dardo de la Vega, que es un historiador riojano, que rescata el auto de jurisdicción de La Rioja, de la fundación, 20 de mayo de 1551, si no me equivoco la fecha, que incluye dentro de los límites de La Rioja los valles de Capallanes y Gualianos. Entonces, esta comisión empieza a analizar cuáles son estos valles y la conclusión es que estos valles son los actuales valles de Vinchina, Guandacol y Jáchal y el Valle del Río Blanco. Lo que es Valle de Jáchal y Valle del Río Blanco hoy están en poder de San Juan. O sea que Jáchal era nuestro. A ver, yo no quiero decir esto es así, estoy contando lo que dice la comisión basado en el auto de fundación de la provincia de La Rioja. Ahora te voy a contar los argumentos de San Juan, porque los sanjuaninos también tienen sus... Después toma la Constitución de San Juan, año 1856, San Juan hace su propia constitución. Ahí lo que dice la comisión es que San Juan empieza a expandir de manera unilateral sus límites y llegan hasta el paralelo 30. Por eso, ¿qué es lo que dicen ellos? La Rioja tendría que ser más al sur del paralelo 30, pero San Juan nunca podría... Pero San Juan nunca podría reclamar al norte del paralelo 30. ¿Por qué? Porque su propia constitución inicial establece como límite del norte la Sierra Partida, que hoy se llama Cerro Rajado y que está ubicada a 29 grados 50, digamos, ¿no? Son todos nuestros. San Juan prácticamente era nuestro. José María, José María y Gualcamayo, ahí me acordé el nombre de la otra mina, están a 28 grados. Sí. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo puede ser que estén reclamando algo que esté por encima que el propio límite que la Constitución de San Juan, la primera Constitución de San Juan, y en el año 1856, dice que es el límite norte de la provincia? Sigamos con los argumentos. ¿Qué fecha dijiste Fundación de La Rioja? 1591. 1591 dije, ¿no? Sí. Capaz le pifié porque me di cuenta que yo acá lo anoté mal, digamos, puse 1951 en la nota de Poligamia Metaverso, así que ya si lo no vamos recortan eso, sino después a corregir. Después se encuentra otra cosa. En el primer censo, nosotros pusimos la fotito ahí en la nota, es de 1869. Sí, bueno, me acota, el Valle de la Luna era de La Rioja, sí. En el primer censo, el libro del censo de 1869 dice que San Juan está situado entre los 30 y los 32 grados de latitud sur. Es decir, al norte de los 30... Vos tenés en el medio del planeta el cero. Ahí se va subiendo los números. Si San Juan está entre el 30 y el 32, porque puede reclamar sobre algo que está a los 28 grados, ¿no? Esto igual son documentos. Sí, bueno, pero es datazo. ¿Qué dice San Juan? Yo encontré un documento que es de Emilio Cioilia, que era subdirector de Catastro en el año 58, que cuestiona el acuerdo de 1911 de Pelagio de Luna. ¿Cuál es el fundamento? Y por eso a mí me llamó mucho la atención. Y espero que San Juan creo que van a tener mejores fundamentos. Ellos que citan que en el año 1751, perdón si los estoy volviendo loco con las fechas, pero es muy difícil de explicar. O sea, 1751 hablamos después de la fundación de La Rioja. La Junta de Poblaciones de Chile, recordá que desde Chile España gobernaba todo lo que era Cuyo. Ahí entró un fantasma al estudio. Le dan mandato en el año 1751 a Juan de Echegaray para fundar lo que se llamó San José de Jáchal de Angaco. Y que el problema en realidad empieza porque este San José de Jáchal, que pertenecía a San Juan, parte de esas tierras son vendidas a Facundo Quiroga, y cuando muere Facundo Quiroga, sus descendientes también las venden y partes como que terminan siendo territorio de la provincia de La Rioja. Pero ¿qué es lo que dicen las comisiones? Esto pasa en 1751, mientras que la carta de fundación, el auto de jurisdicción
de la fundación de La Rioja de 1591, Claro. 200 años antes, 150 años antes, con lo cual ustedes no pueden reclamar algo que ya estaba en poder de La Rioja. Y así llegamos a la actualidad, Miguel. Qué bárbaro, la cantata. Yo quiero decir algo, porque yo no es que tenga una posición tajante, digamos. Tuve 10 días laburando, 3 días intensos haciendo archivo. Sí, lo que me encontré es que por lo menos La Rioja tiene fundamento. Después no sé qué se Ahora, puede hacer con todo eso. Digamos, desde tu perspectiva de abogado, ¿cómo haces para entrarle jurídicamente No, a esto? esto es un quilombo. Esto es un quilombo. Lo que sí La Rioja... Es voluntad política. ¿Cómo? Voluntad política. Y, la Corte Suprema podría fallar. Y ojo, puede fallar a favor de San Juan. O decir, chicos, ya pasaron 50 años. Está bien que La Rioja permanentemente en estos 50 años mostró su voluntad de derogar el acuerdo. Es decir, los gobiernos democráticos de La Rioja nunca aceptaron este acuerdo y desde el día 1 dijeron este acuerdo lo firmaron los gobiernos militares. Y hay algo muy llamativo y a mí es ¿por qué el gobierno de La Rioja firma un acuerdo que es tan distinto al de 1911? A mí me hace pensar... Y yo sé que es peligroso lo que digo porque Roberto Cartalán está muerto. A mí me hace pensar que hubo coimas, que hubo presión. Es decir, no hay motivos para que La Rioja haya firmado un acuerdo tan perjudicial para la provincia cuando lo que había antes era algo mucho mejor para La Rioja. ¿Me entendés? Es decir, ¿cuál es el motivo? No sé. Y no lo Yo no encontré, sé por eso por qué fui a buscar al supones diario. cosas. Por eso No sé por qué supones cosas así. No, bueno, porque sospecho siempre de los poderosos, digamos, y Roberto Catalán es una persona que no me inspira confianza. No sé, quizás el hijo sabe, el hijo es dueño de Nueva Rioja, ¿no? Y puede Roberto. salir a explicar, Roberto. No tengo nada contra él y tampoco tengo nada contra Catalán, digamos, como ministro de gobierno en ese momento. Pero me hace sospechar, decir, por qué La Rioja tenía un acuerdo muy beneficioso que nadie lo cuestionó durante muchos años, más allá de que no había sido aprobado por las legislaturas. Un acuerdo firmado en base a muchísima documentación histórica, jurídica. Todos estos documentos fueron analizados en su momento por Pelagio Belona y por Patricio Tierney en representación de San Juan y concluyeron que los límites estaban en un lugar y cuando vienen las cúpulas militares, San Juan se queda con prácticamente todos los lugares en disputas. Y hay declaraciones en los diarios de San Juan de Horacio Videla, este ex vicegobernador, historiador que venía reclamando, reconociendo que si el caso terminaba en la Corte Suprema, San Juan quizás no lo ganaba. Upa.